Gloria in excelsis Deo. Muchas veces mis alumnos me preguntan cómo se hace para poder comprender, para poder entender esos textos que a veces para algunos pueden ser difíciles en materias como historia, lengua y literatura o cualquier otro tipo de materias en las que haya un contenido teórico que sea necesario explicarlo a través de textos argumentativos, ¿sí? Así que estuve pensando esta clase particularmente para poder ayudarlos a ustedes, para que no tengan ningún tipo de inconvenientes a la hora de enfrentarse con estos textos. Así que les propongo que empecemos a partir de lo siguiente. Existe un mito que he escuchado muchas veces a padres en las clases particulares que les he dado a sus hijos, en los que menosprecian de alguna manera, sin saberlo y sin quererlo, la actividad de la lectura, argumentando que solo se trata de leer y que no hay mayor dificultad a la hora de enfrentarse con un libro. Solo hay que leer, es decir, solo hay que descifrar esos símbolos, esas palabras, eh, simplemente hay que poder traducirlo en una lectura silenciosa o en una lectura en voz alta, pero no tiene mayor complicación que eso. Sin embargo, a continuación vamos a tratar de desmitificar esto y demostrar que en realidad es una falacia, que muchos andan pregonando por ahí sin darse cuenta. Así que nos vamos a preguntar en principio si es que todos los textos se leen del mismo modo. Y para eso, como siempre, como nos gusta hacer en Exurge Domine, vamos a ir directamente a la fuente. Vamos a preguntarnos qué significa la palabra texto. Para lo cual nos acercaremos a la definición que nos brinda en esta oportunidad la Real Academia Española. Texto es una palabra que viene del latín textus, propiamente trama o tejido. Es decir, que texto se refiere a cualquier tipo de tejido, ¿sí? Donde hay cabos que se unen, donde hay un entramado de hilos que forman una tela. De ahí viene texto. ¿Por qué? Porque al igual que en una tela, la trama se va uniendo a partir de distintos cabos, a través de nudos. Bien, en un texto entonces con palabras, con distintas formas de argumentar, de ejemplificar, de expresarnos, de caracterizar también, ¿por qué no? Se va armando entonces la trama de lo que estamos diciendo, del discurso. Le vamos dando cohesión y coherencia a lo que estamos diciendo. Entonces la Real Academia Española nos dice en la primera acepción de la palabra texto que es un enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos. También es un pasaje citado de una obra escrita o oral, o por antonomasia, una sentencia de las Sagradas Escrituras. En la cuarta acepción, finalmente, nos encontramos con que texto es todo lo que se dice en el cuerpo de una obra manuscrita o impresa. Así que, en este sentido, podemos decir que tanto un cuento, una novela o un ensayo son textos, por supuesto que sí. Sin embargo, no se leen de la misma manera, no se leen del mismo modo. Porque mientras el cuento o la novela son obras de narrativa, lo que buscan es contar, ahí viene el cuento, por ejemplo, etimológicamente, están narrando una sucesión de acontecimientos que pueden ser ficticios y probablemente lo sean. Sin embargo, en el ensayo la finalidad es otra. Por lo general, en un ensayo, la finalidad que persigue el autor es la de argumentar su idea o sus ideas, darles un peso, darles un valor, explicarlas a través de ejemplos también puede ser, contarnos cómo es eso que él ha postulado, su hipótesis o su tesis, y entonces, a través de las páginas de un ensayo, el autor irá desarrollando todas sus ideas para explicárnoslas y entonces que nosotros podamos entenderlas. Bien, de este modo es que un cuento, una novela y un ensayo, y ni que decir, por ejemplo, un poema, no se leen del mismo modo. En un cuento o en una novela, la temporalidad es muy importante a la hora de leer. Por lo tanto, uno no puede andar cortando la lectura a cada momento para tratar de preguntarse de qué se trata esto. Si uno hiciera eso, tal y como lo explica Marcelo Di Marco en su canal de Taller de Corte y Corrección,
Si uno tuviera que preguntarse a cada momento, ¿de qué está hablando este cuento? ¿De qué me está hablando esta novela? Entonces se cortaría la magia de la ficción. Entonces, no, la narración tiene una secuencia temporal. Se va desarrollando paso a paso, hecho a hecho, acontecimiento tras acontecimiento. Sin embargo, en el ensayo, nosotros podemos ir cortando el discurso para tratar de ir masticándolo en detalle, para poder ir nutriéndonos poco a poco de lo que se nos va diciendo. Entonces es una lectura analítica, totalmente diferente que las otras. Ni que decir entonces también de la poesía, en la que la finalidad es especialmente estética, es otro tipo de lectura. Así que bien, dicho esto, haciendo esta aclaración, vamos a continuar hablando sobre la estructura que tienen los textos académicos. Los textos académicos, por lo general, por no decir siempre, tienen una estructura que básicamente es tripartita. Como pueden ver en pantalla, ¿sí? Todos los textos académicos tienen una introducción en la que se nos van a explicitar quizás las intenciones del autor al haber hecho este texto, al haberlo compuesto, donde se nos va a decir de qué se va a hablar a lo largo de estas páginas que vamos a leer, y donde quizás el autor arriesgue alguna hipótesis a la problemática que se plantea. Luego vendrá entonces, a mitad del texto, quizás la parte más amplia en longitud, que es el desarrollo. En el desarrollo el autor va a tratar de argumentar, de explicar básicamente todo lo que ha postulado en la introducción. Por eso es que necesita espacio, no lo puede hacer en escasas páginas. Va a tener que utilizar muchos párrafos, muchas páginas para poder entonces convencernos de alguna manera de lo que está exponiendo. Y por último aparecen las conclusiones, que no son otra cosa más que los resultados a los cuales ha llegado el autor a través de su investigación. Bien, lo que ustedes están viendo en pantalla es simplemente a modo ilustrativo, ¿sí? He dividido en 3 párrafos este texto y los he coloreado de manera diferente para que ustedes puedan verlo de una manera gráfica, pero esto no quiere decir que condiga en este caso con el contenido de este texto, para aquellos que quizás piensen que es así. Bien, entonces, una vez dicho esto, vayamos a la estructura interna de lo que es un texto académico, que está compuesto, por supuesto, como también una novela o como un cuento, en este caso, aunque sean tipos de textos diferentes, distintos, por oraciones y párrafos. En este caso me voy a guiar por lo que dice Wikipedia, ya que es lo primero que nos sale en el buscador y también la fuente de información más cercana para muchos de nosotros, aunque no siempre estemos de acuerdo con lo que nos dice esta página. Sin embargo, voy a leer textualmente lo que dice Wikipedia sobre lo que es una oración. Muy bien, entonces, según Wikipedia, una oración es un conjunto de palabras que expresa un juicio con sentido y autonomía sintáctica. Por otra parte, es el fragmento más pequeño del discurso que comunica una idea completa y que posee también en este sentido, como bien decíamos, autonomía e independencia. Es decir, que podría sacarse del contexto y seguir comunicando. Mientras que un párrafo, gráficamente nosotros podemos visualizarlo así. Comienza con una oración con sangría, que es este pequeño espacio que ustedes encuentran al comienzo de los párrafos, y termina con un punto y aparte. Entonces, cada párrafo puede contener varias oraciones. Los textos académicos, en este sentido, presentan tanto oraciones como párrafos, por supuesto. Que esto resulte obvio, hay que aclararlo porque hoy en día, más que nunca, nada puede darse por entendido. Los textos académicos presentan sus ideas ordenadas de manera jerárquica. Esto es muy importante y no podemos dejarlo de lado. Siempre van a organizar las ideas que exponen de lo general a lo particular, es decir, de lo más amplio a lo más específico, y también de lo simple a lo complejo, es decir, de lo más fácil para entender
a lo más complicado para que se entienda, aunque no es lo mismo complejo que complicado, pero para que ustedes me entiendan, ¿sí? De modo tal que la lectura de un texto académico no es lineal, como en una novela o en un cuento, en los que no podemos detenernos, no podemos volver hacia atrás, sino que más bien todo lo contrario. La lectura de un texto académico, para que sea lineal, para que podamos leerlo y comprenderlo de un tirón, es necesario que tengamos una práctica previamente. No podemos hacerlo de manera natural. Así que esta lectura la vamos a comprender en 3 pasos. 3 tipos de lectura a las cuales les corresponde 3 momentos. En principio, la lectura de reconocimiento o exploratoria. En segundo lugar, la lectura analítica. Y por último, una lectura de repaso. La lectura exploratoria o de reconocimiento es una lectura dedicada más que nada a captar el sentido general del texto, de la obra, por lo cual va a tratar de ser similar a la lectura de un cuento o una novela, es decir, vamos a tratar de abordar el texto también de un tirón, aunque haya momentos o haya partes de este texto en los que no entendamos, pero por el contexto mismo vamos a tratar de seguir adelante. Nos vamos a fijar en este momento, en esta primera lectura exploratoria, sobre todo en los títulos, porque los títulos son indicios, son pistas que ponen los autores para orientarnos, para darnos una idea de qué va a ir lo que sigue. Así que es muy importante, y esto lo digo porque muchos lectores neófitos, es decir, que recién comienzan, dejan de lado los títulos, los pasan por alto y sin embargo son sumamente importantes. En segundo lugar viene una lectura analítica en la cual ya es diferente. Vamos a parar, vamos a tratar de ir despacio, oración por oración y párrafo por párrafo. Habiendo tenido una primera lectura en la que intentamos captar el sentido general de la obra, ahora nos toca entonces captar el sentido específico de cada una de las partes que la componen. Y vamos a tratar de diferenciar las ideas principales de las ideas secundarias. En este punto hay una disyuntiva, hay opiniones diversas. En este punto hay quienes argumentan que es necesario y que es recomendable marcar el texto, subrayarlo, colorearlo, para poder distinguir las ideas principales de las que no lo son. Y hay otros más puristas que ven una especie de sacrilegio en hacer esto con los libros o con las fotocopias. Yo soy partidario de marcar los textos, sobre todo si son fotocopias o si es un texto que estoy leyendo en formato PDF, en formato electrónico, donde puedo tranquilamente marcarlo, subrayarlo, sin que eso implique dañar el ejemplar. Quizás con determinados libros no lo haría, libros muy antiguos, libros muy caros también, o libros que tienen páginas muy finitas, muy endebles, que se traspasa la tinta si yo lo escribo o lo marco. Pero de no ser así, entonces siempre voy a recomendar que para este tipo de lectura, para este tipo de textos, trabajemos, marquemos, dejemos nuestra impronta en lo que estamos leyendo, porque eso va a marcar la diferencia. Entonces en este momento es cuando vamos a meter mano, como decimos acá en Argentina, sobre aquello que vamos a trabajar. Sin embargo, nuestro texto trabajado en esta lectura analítica tiene que parecerse a la imagen que ustedes están viendo ahora en pantalla a la izquierda. Y tenemos que tratar de evitar que suceda lo que están viendo a la derecha. Es decir, tenemos que ser capaces de seleccionar solamente aquello que consideramos como importante. Porque evidentemente no todo es importante, lo cual no quiere decir que el autor haya escrito frases o párrafos de relleno, aunque a veces eso sucede, pero no es así en la mayoría de los casos. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para poder distinguir y diferenciar qué es lo más importante de lo que no es tan importante? Es decir, aquello de lo cual podemos prescindir.
Y para eso voy a valerme en esta ocasión de un pensador, de un filósofo de la antigüedad, de la antigua Grecia, que es el gran Aristóteles, ¿sí? Y con perdón de los filósofos, pero voy a utilizar dos conceptos que voy a tratar de traspolarlos, de llevarlos a lo que es la lectura analítica. Así que nuevamente pido perdón a todos los filósofos si es que cometo algún error al manejar estos conceptos, pero me parecen muy útiles para poder comprender este tema que estamos estudiando en esta clase. Muy bien, Aristóteles nos hablaba de que las cosas están compuestas por algo llamado sustancia y por algo también llamado accidente. Mientras que la sustancia sería aquello que define a las cosas, es decir, su esencia, aquello que hace que una cosa sea eso y no otra cosa, los accidentes, por su parte, son aquellas características que por definición no son sustanciales. Es decir, por ejemplo, una persona, un ser humano, la capacidad racional es sustancial, nos distingue de los animales, nos distingue de las plantas, ¿sí? Hace que seamos humanos y no otra cosa. Ahora, por ejemplo, el color de pelo, la estatura, el color de ojos, el tamaño de nuestro cuerpo, son todos ellos accidentes. ¿Por qué? Porque no nos definen, no nos hacen más o menos persona, no nos hacen mejor o peores. Sin embargo, en la realidad, en la vida concreta, estamos compuestos tanto de sustancia como de accidentes. Bien, nuestro texto también está compuesto por sustancia y accidentes. Nuestro trabajo, entonces, es distinguir unos de otros. Nosotros queremos quedarnos únicamente con aquello que es sustancial, aquello que hace que este texto me esté hablando de un tema y no de otra cosa, y queremos separarlo de todos aquellos accidentes, de aquellas características que quizás suman, pero que no hacen a la diferencia. Así que lo que vamos a hacer es preguntarnos constantemente, mientras vamos leyendo cada oración y cada párrafo, si eso que estamos leyendo es esencial. Es decir, esta oración hace que el texto me esté hablando del tema que enuncia el título. Cuando yo he captado el tema del cual me habla el texto, entonces es mucho más fácil. Un truco que suelo utilizar es el siguiente. Si yo quito esta frase, si yo quito esta oración, si yo quito este párrafo, el texto pierde sentido, pierde coherencia, pierde cohesión, es decir, unidad. Si el texto afirmativamente lo pierde, entonces quiere decir que esa frase, que esa oración o que ese párrafo eran sustanciales. De lo contrario, tranquilamente lo puedo eliminar, lo puedo borrar y puedo prescindir de él. Así que eso es lo que les recomiendo que hagan, ¿sí? Vayan oración por oración, párrafo por párrafo, siempre haciéndose esta pregunta. Todo aquello que sea sustancial está expresado a modo de sentencia. Por lo general, las operaciones discursivas que realiza el autor al momento de darnos la esencia, la sustancia del texto, suelen ser, por ejemplo, definiciones, párrafos en los que argumenta, en los que explica. Por el contrario, los momentos en los que aparecen los accidentes suelen ser ejemplos, imágenes, anécdotas, caracterizaciones, reformulaciones, es decir, cuando el autor vuelve a explicar algo que ya explicó pero con otras palabras, cuando trata de hacerlo más fácil de comprender. Entonces todas esas cosas uno tiene que tender a eliminarlas. Por último, entonces tenemos la lectura de repaso. Es aquella que tiene por finalidad reafirmar lo estudiado para luego fijarlo en la memoria. Es una lectura que viene al final de todo, una vez que yo ya hice estos dos pasos previamente explicados recién. En esta lectura me voy a centrar principalmente en lo que yo he trabajado, en mis marcas, es decir, en lo que he coloreado, en lo que he resaltado y en mis notas al margen, por supuesto. Pero hay que tener en claro que no se puede repasar, bajo ninguna circunstancia, aquello que no se comprende. Y aunque esto parezca obvio, no lo es, porque muchos leen una y otra vez un texto completamente virgen, es decir, sin tener ninguna marca, sin tener ningún color y sin haberlo leído previamente. Entonces,
de un tirón lo leen 1, 2, 3 veces, como si el hecho de repetirlo simplemente hiciera que nosotros lo comprendiésemos mejor. Y no es así. Primero hay que comprenderlo, primero hay que masticarlo, hay que digerirlo y debemos nutrirnos con este texto. Luego, entonces, podremos fijarlo en nuestra memoria y reafirmar todo lo estudiado.